Dios nos bendiga, mis hermanos, una vez más en esta tarea que se me ha encomendado por misericordia de Dios para conmigo, de llevar una palabra de reflexión a cada uno de ustedes. Les invito a tener una palabra de oración. Soberano y todopoderoso Dios, en este momento, Señor, me presento delante de ti en humillación, en ruego y en súplica, para que seas tú, Señor, tomándome como ese instrumento para llevar esa palabra a aquel necesitado. Gracias a ti te doy, Señor, y te pido la bendición por cada uno de los que me escuchan en este día. Gloria doy a tu nombre, Señor, porque tú mereces toda gloria y alabanza. Aleluya. Glorias al Señor. Como les decía, mis amados, quiero compartir con ustedes una palabra que la encontramos allá en San Mateo capítulo 26, el versículo 39, donde el Señor, en esos momentos de angustia, como los momentos de angustia que está viviendo la humanidad, también en su calidad de humano sentía aflicción, sentía angustia. Y me dice la palabra del Señor de la siguiente manera, mis amados: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Les decía que el Señor en aquel momento vive una angustia tal que les comunica a sus discípulos, a los 3 discípulos que con él llevó allí a aquel lugar del Getsemaní, a clamarle al Señor, porque en su calidad de humano sentía ese miedo, sentía esa aflicción, pero también, mis amados, había en él tal sumisión delante del Padre, a quien le clamaba en aquel momento angustioso y que le decía: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué quería decir el Señor? Esta copa era lo que él ya conocía y sabía, ese cúmulo de sufrimientos que iba a pasar, y que desde aquel momento, cuando estuvo orando en el huerto del Getsemaní, mantuvo esa angustia hasta el momento cuando allí en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Aleluya. Y nos da una muestra de enseñanza plena, que en estos momentos de angustia que se está viviendo en la humanidad y que nos preocupamos por X o Y situación que nos puede solucionar problemas, no nos encomendamos como él se encomendó con esa sumisión a la voluntad del Señor. He querido titular esta enseñanza: haz tu voluntad, Señor, que era lo que el Señor quería en aquel momento. El Señor Jesucristo, en su momento angustioso, dejaba todo sabiendo por qué iba a pasar, pero dejaba todo allí bajo la voluntad del Señor. Él sabía la cantidad de sufrimientos, la cantidad de angustias que iba a llevar
desde aquel momento inicial cuando nos dice la palabra del Señor que sudaba gotas de sangre, pero que llegó hasta el final y nos quiere dar a cada uno de nosotros una enseñanza, que debemos estar sumisos delante del Padre. Sumisos, mis amados, como lo hizo aquel que murió por mi culpa, que murió por nuestra culpa. Dice la palabra del Señor allá en 1 de Pedro 3:18. El justo por los injustos. Aquel que no tenía ninguna falta, que no había cometido ningún pecado, cargó sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad. Y Pedro dice, el justo por los injustos cumple con ese sacrificio. Pero nos da a entender, mis amados, que hay un momento de reflexión en nuestras vidas, que quizá, como aquellos discípulos que le estaban acompañando, dormían mientras que el Señor estaba allí. En su momento difícil, muchos estaremos durmiendo en estos momentos de angustia sin darnos cuenta la situación que vive toda la humanidad. Pero nos dice el Señor que hay ese momento de reflexión, hay que velar, hay que estar atento, porque así como el Señor llegó allí al sacrificio, llegaremos nosotros en un momento a dar cuenta de la oportunidad que el Señor nos ha dado. Y dice la palabra del Señor allá en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que nos permite el Señor, que nos da a entender, mis amados, mis amigos, todo aquel que aún no ha entendido que hay que someternos al Señor, como lo hacía el Señor Jesucristo en aquel momento? Allí doblaba sus rodillas, dice que fue su rostro a tierra y clamaba al Padre misericordia. Clamamos misericordia a nuestro Dios en estos momentos y sabemos que si nos sometemos a la voluntad del Señor, Él nos librará. Él nos sacará de la angustia. El Señor llevó todo el proceso hasta el momento, como dije, que allí en la cruz del Calvario dice, consumado es, ya he hecho lo que me correspondía, ya he dejado ese legado para que aquel que quiera entender verdaderamente esta palabra llegue también sumiso delante de la presencia del Señor en oración, y se dará cuenta que haciendo lo que el Señor quiere, lo que es la voluntad del Señor en nuestras vidas, tendremos un final feliz, porque siempre he dicho que la voluntad del Señor es agradable y es perfecta. Haz la voluntad, Señor, en nuestras vidas. Oh Dios, pongo delante de tu presencia, Señor, a cada uno de los que escuchan esta palabra, a cada uno de los que en esa su aflicción dobla rodilla delante de ti, clama a ti para que obres conforme a tu misericordia y conforme a la voluntad tuya, y haga en nuestras vidas, Señor, como tú lo quieres.
no como lo queremos nosotros, Señor, sino como tú lo quieres, porque es esa tu voluntad. Dios nos bendiga, mis amados. Doy gracias al Señor por este momento y sé que permitirá que esta reflexión llegue allá a lo profundo de su corazón y que en esa sumisión, en esa obediencia, en esa oración pueda abrirle ese corazón al Señor y Él dar solución. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios bendiga a la comunidad Tiempo de Paz y les invito a suscribirse. Hasta una próxima oportunidad, si el Señor nos lo permite. Dios nos bendiga. Les amo en el nombre del Señor.